la Patagonia rebelde hoy, en un contexto como el actual? Representa los viejos valores humanistas, libertarios, emancipadores que tenía el sueño anarquista, ¿no? El verdadero sueño anarquista, el anarquista libertario. La reconstrucción que ha hecho Waldo Bayer en ese sentido es monumental, un aporte a la historia y a nuestra propia identidad como nación. Hay que recordar que esto pasó en un gobierno democrático. Era una de las primeras experiencias democráticas de la Argentina después de la reforma de San Peña. Y lo que deja al descubierto es la voracidad y la complicidad de los grupos de poder en la Argentina, que no dudan en ejercer la máxima violencia, en este caso el fusilamiento, pero que a lo largo de la historia lo han hecho con bombardeos, con torturas, con desapariciones. A mí me conmueve especialmente, Rulo, porque yo no conocía a Bayer mucho antes de que tener contacto físico con él. Yo compré los libros de él en el año 75, cuando ya empezaban a ser prohibidos. Y leí 3 tomos, me faltaba el último. Y cuando llegó la dictadura no lo pude comprar más. Y todavía me parece estar viendo a mi suegro enterrando los libros al fondo de mi casa porque esa lectura estaba prohibida. Cuando leía a los Vengadores de la Patagonia Trágica, me resultaba y me resulta conmovedor ver los petitorios y ver esa lucha en esa llanura que hoy todavía es inmensa. Y hay que imaginárselo en 1920. De modo tal que, sí, me sigue interpelando la conciencia, la letra y la historia que escribió Bayer. De algún modo hay un proceso cíclico que se va repitiendo, ¿no? Porque está la naturalización de la explotación del trabajador en ese momento. Salíamos de un gobierno oligárquico para ir hacia un gobierno popular, pero no se definía estructuralmente cuál iba a ser el país que así iba a generar. Y hoy estamos otra vez en lo mismo, ¿no? La naturalización de la explotación, de la precarización y también de la violencia. Sí, porque es increíble que muchísimos años después tengamos el Congreso cercado por fuerzas federales, que todos los miércoles se repriman los jubilados, que la sociedad acepte casi en silencio que este tipo de situación se repita en esta ocasión sobre personas que están al final de su vida. Y de verdad hay un problema en la reacción de los sindicatos, de los partidos políticos, pero pienso yo que hay también un déficit de ciudadanía. La ciudadanía no lo ve como lo miro yo. La mayoría lo mira como si esto le está pasando a otro y no le va a pasar inevitablemente al final de la vida de cada uno de nosotros. Así que yo saludo muy calurosamente la iniciativa de la Asociación del Río de la Plata en nuestro sindicato. Por razones de edad, Bayer fue alguien que, como dije, me tocó muy de cerca allá en mi juventud, pero porque además era alguien que, siendo un hombre de las capas populares, no era peronista, y Bayer era timonel. Bayer había estado navegando en la flota de yacimientos carboníferos fiscales
Y tengo entendido que estuvo en las huelgas contra la primera etapa del peronismo y allí le fue desembarcado de oficio y él, en protesta contra el gobierno, que él entendía que encerraba un autoritarismo, tiró la libreta al agua y nunca más navegó. Yo después lo conocí personalmente. Tuve la ocasión y el orgullo de participar en la presentación en la Universidad Nacional del Litoral, en Rosario, de un libro que creo que se llamaba Rebeldía y Esperanza, cuyo autor era él. Y lo fui a despedir cuando murió en su casa aquí en Belgrano, porque siempre sentí una identificación muy grande con Osvaldo Bayer. Vos sabés que Osvaldo Bayer era muy amigo de Haroldo Conti y de Rodolfo Walsh. Es decir, era un hombre acostumbrado a poner detrás de la palabra el cuero, ¿no? Y ahora más que nunca, pero no mucho tengo para agregar, excepto decirles que en el caso personal, toda la vida mi familia percibió el estigma de que mi abuelo era uno de los tres cabecillas de los movimientos de huelga de la Patagonia. Y finalmente, gracias a Osvaldo Bayer y ahora Esteban, que casi es como seguir la conducta que nos marcó Osvaldo, lo ha acompañado bastante en sus peregrinaciones por la Patagonia, la familia pudo transformar aquel bandolero, un bandido, un tipo siniestro que robaba, violaba, que como la historia oficial pretendió dibujarlos, que eso es un dibujo. Hoy la familia tiene el orgullo de decir que somos la familia de un líder obrero que con sus persecuciones en Buenos Aires, porque había participado en lo que fue la huelga de los aceros, que después desemboca en el año 19, la Semana Trágica, tiene que escapar al sur para conseguir trabajo porque era perseguido. Los mismos mecanismos de blanco y negro que vemos hoy a través de la informática o en colores o en tres dimensiones. Así que no tengo mérito propio alguno, pero sí tengo la obligación de recordar que aquellos trabajadores, 1.500 masacrados, y no es un tema numérico, con que fuera uno solo ya es un asesinato y de lesa humanidad, por supuesto. Pero es que no fue uno, fueron 1.500 trabajadores de todas partes del mundo que marcan un hito en la historia de Argentina que debemos conocerlo, mantenerlo arriba y a través de ello agruparnos para que tanto las bases obreras como las bases estudiantiles puedan desarrollar un sentimiento y una causa en común que más que nunca se va a defender. Hoy pasa por muchos lados, no pasa solamente por la represión militar, pasa por el desmantelamiento de los golpes a los gremios, a los sindicatos, a las leyes laborales. Son golpes de los mismos poderosos de siempre, los mismos poderosos que mandaron al ejército a reprimir en la huelga de la Patagonia, son los mismos dueños de las estancias de hoy, son los mismos que dominan los bancos, la patria financiera, los que manejan y manejaron siempre sus intereses de poder y lo están haciendo ahora. Así que bueno, eso es en líneas generales un esbozo del trabajo que estamos haciendo y este destrozo que hicieron del monumento a Osvaldo en la Patagonia, esas imágenes que vimos todos, nos dio un puntapié más de decir, bueno, salgamos de nuevo a rescatar lo que hizo Osvaldo. La verdad es que Osvaldo dijo, siempre molestaron a los poderosos, siempre. Por eso lo metieron en casa, lo trataron de callar, lo expulsaron de ciudades, le quemaron los libros, le prohibieron la película que viven ustedes hoy, lo amenazaron de muerte,
donde se tuvo que ir al exilio con nosotros, con la familia. Y Osvaldo es un hombre que luchó para que esa memoria permanezca y que las nuevas generaciones la suman. Porque esa memoria nos va a permitir encontrar caminos, a pesar del negacionismo, toda esta barbaridad que está haciendo este gobierno. Recuerdo en el Centro Cultural Kirchner, antes de las elecciones, hice un llamado fundamentalmente a los jóvenes que nunca votaron y les dije, por favor, no voten a su verdugo. Y lo votaron. Este es el verdugo que está destruyendo todo y que nosotros tenemos que resistir para que los valores permanezcan. Esa es la resistencia de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los campesinos. Y esta es la lucha que Osvaldo tenía siempre presente. No era sacar a Roca como símbolo, era mostrar el daño, el genocidio que hizo a nuestro pueblo, como lo hizo la dictadura, como lo quiere hacer este gobierno.